A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que un guía espiritual, alguien que supuestamente te lleva a la iluminación, termina siendo la cabeza detrás de un ataque bioterrorista? ¿O cómo alguien que predica el desapego de lo material acumula nada más y nada menos que 93 Rolls Royce? Pues bueno, esa es la historia de Osho, un personaje que es básicamente una contradicción andante. Y claro, la gran pregunta que todos se hacen hasta el día de hoy es, ¿quién fue realmente? ¿Un maestro iluminado con una visión súper revolucionaria de la espiritualidad? ¿O era más bien un manipulador genial que creó una secta peligrosísima? Para empezar a entender este enredo, tenemos que irnos al principio de todo. Miren, antes de que todo el mundo lo conociera como Osho, él era Chandra Mohan Jain. Y no se imaginen a un místico meditando en una cueva. Para nada. Era un académico, un profesor de filosofía bastante popular, pero eso sí, súper controvertido allá en la India de mediados del siglo XX. Es que su propia identidad fue como una metamorfosis, y eso se ve perfecto en sus nombres. Primero dejó de ser Chandra Mohan Jain para ser Acharya Rajneesh, que Acharya significa profesor. De ahí escaló a Bhagwan, el bendecido, un título ya casi de Dios. Y al final se quedó con Osho. Él decía que venía de la palabra oceánico, como esa idea de que la conciencia se disuelve en el todo. Desde el principio, su mensaje fue dinamita pura. Imagínense, en una India donde Gandhi era y es sagrado, el padre de la nación, pues él salía y lo criticaba abiertamente. Así, sin más, le daba con todo al socialismo y a las religiones de siempre, decía que eran como jaulas para el espíritu. Obviamente, esto lo hizo famosísimo, pero también le generó enemigos desde el día 1. Bueno, pues para los años 70, sus ideas ya habían cruzado el charco, por así decirlo. Ya no era solo un fenómeno en la India. Fundó un ashram en la ciudad de Pune y ¡boom! Se convirtió en un imán para miles y miles de occidentales que andaban en esa búsqueda espiritual. Y el corazón de todo esto era algo que él llamó la meditación dinámica. Pero a ver, olvídense de la típica imagen de meditar en silencio y con calma. Nada que ver. Esto era una explosión controlada. Respiración a tope, gritos, saltos, una catarsis brutal para luego caer en un silencio súper profundo. Era algo intenso, ruidoso, totalmente diferente a todo lo demás. La promesa era, básicamente, un atajo a la iluminación. Hay una frase suya que lo resume todo. La religión es un arte que muestra el camino para disfrutar de la vida. O sea, para Osho, ser espiritual no era castigarse o negar las cosas, sino todo lo contrario, celebrar la vida a lo grande. Y esta visión, que por cierto incluía una actitud súper abierta hacia la sexualidad, pues le consiguió un apodo que se le quedó para siempre, el gurú del sexo. Pero claro, no todo era paz y amor en este supuesto paraíso espiritual. Por debajo las cosas se estaban poniendo oscuras. Las terapias que hacían a veces se salían de control y se ponían violentas. Encima empezaron a tener broncas serias con el gobierno indio por temas de impuestos. Y para rematar, en 1980 un fundamentalista hindú intentó matarlo. O sea, el santuario se estaba convirtiendo en un verdadero campo de batalla. Entonces, con la situación así de complicada en la India, el movimiento toma una decisión que es, una locura. Audaz, casi mesiánica. ¿Qué hicieron? Decidieron irse a Estados Unidos para construir literalmente desde cero una ciudad utópica en medio de la nada. El lugar, el desierto de Oregón. Así que en 1981 compran un rancho de, atención al dato, más de 64,000 acres. Para que nos hagamos una idea, eso es un terreno casi del tamaño de una ciudad pequeña. Y ahí sus seguidores, a los que llamaban sannyasins, se pusieron a trabajar día y noche para construir la ciudad soñada, Rajneeshpuram. Y aquí es cuando la historia se vuelve surrealista, de verdad. Porque mientras sus seguidores se dejaban la piel construyendo esta ciudad, trabajando hasta el agotamiento, ¿qué hacía Osho? Bueno, él había empezado un voto de silencio público y mientras tanto se dedicó a coleccionar autos. No cualquier auto. Acumuló 93 Rolls Royce. 93, todos regalados por sus fieles. Como se podrán imaginar, el sueño de la comuna perfecta empezó a hacer agua muy rápido. Se convirtió en una pesadilla. Por un lado, la gente de los pueblos cercanos los odiaba, no confiaban en ellos para nada, y eso llevó unas batallas legales tremendas. Y por otro lado, dentro de la comuna, el ambiente se puso súper tenso, lleno de paranoia, de control y hasta de un rollo medio militar. Esa utopía en Oregón no es que se desvaneció poco a poco, no, implosionó, explotó desde adentro. Y su final llegó con un escándalo criminal que de verdad sacudió a todo Estados Unidos y marcó un antes y un después en la historia del país.
Estamos hablando de que en 1984, para intentar manipular unas elecciones locales, la gente de la cúpula de la comuna hizo algo impensable. Envenenaron las barras de ensaladas en 10 restaurantes de un pueblo cercano, de Dalles. El resultado, 751 personas intoxicadas con salmonela. Esto, que se sepa bien, fue el primero y el más grande ataque bioterrorista en toda la historia de Estados Unidos. Bueno, pues un año después, en septiembre del 85, pasa algo clave. Su secretaria, que era la mujer más poderosa de la comuna, Ma Anand-Sheela, de repente se fuga a Europa. Y Osho, después de años en silencio, rompe su voto para salir a decir públicamente que la culpa de todo era de ella y de su gente. Los acusó de cometer todos esos crímenes a sus espaldas y los llamó, y esto es una cita textual, una banda de fascistas. A partir de ahí, todo se vino abajo a una velocidad increíble. Sheela huye, Osho le abre las puertas al FBI para que investiguen y al poco tiempo lo arrestan a él mismo, tratando de escapar del país en un jet privado. Para no ir a un juicio más gordo, se declaró culpable de fraude migratorio, pagó una multa de $400,000 y lo deportaron. La famosa ciudad soñada, Rajneeshpuram, desapareció en cuestión de semanas. Uno pensaría que con la caída del imperio en Oregon y su muerte en 1990, pues ahí se acababa la historia, ¿no? Pero no. La influencia de Osho no solo no desapareció, sino que, de muchas formas y contra todo pronóstico, hoy está más viva que nunca. Tras la deportación, se convirtió en un paria a nivel mundial. Imagínense, 21 países le prohibieron la entrada. Así que tuvo que volver a su viejo ashram en Pune, en la India. Y fue ahí donde empezó a decir, aunque nunca lo probó, que lo habían envenenado con talio en una cárcel de Estados Unidos. Siguió dando sus charlas ahí hasta que murió en 1990. Tenía solo 58 años. Y para que vean el nivel del personaje que construyó, escuchen el epitafio que él mismo pidió para su tumba. Osho. Nunca nació, nunca murió. Solo visitó este planeta Tierra entre el 11 de diciembre de 1931 y el 19 de enero de 1990. O sea, una declaración final que es pura mitología personal. Hoy en día, su legado es tan gigante como lleno de contradicciones. Todas sus charlas se recopilaron en más de 650 libros. El ashram de Pune ya no es lo que era, ahora es un resort de meditación de lujo. Y por si fuera poco, su historia, que es alucinante, se hizo mega popular gracias a documentales como Wild Wild Country, presentándoselo a toda una nueva generación y consolidándolo como un ícono de la espiritualidad moderna. Entonces, al final de todo, ¿con qué nos quedamos de Osho? ¿Es una historia de advertencia, ¿no?, sobre los peligros de un líder carismático sin control? ¿O de verdad hay un mensaje valioso y eterno sobre celebrar la vida y la conciencia? La respuesta, la verdad, es que quizá es tan complicada y fascinante como lo fue él.